Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los asistentes a una nueva sesión web del área de electrificación de ABB en Chile. Deseo que todas y todos se encuentren muy bien el día de hoy, ojalá ahí junto a sus familias, sus seres queridos también. Mi nombre es Carlos Patricio Estay y formo parte del equipo de marketing y comunicaciones del área de electrificación de ABB en Chile. Mi función específica es la promoción técnica, que está orientada a estar presente y trabajar junto a ustedes en las distintas etapas de ingeniería y ejecución de sus proyectos, principalmente apoyando en la especificación y definición de equipos, dando a conocer y acercando nuestras soluciones a empresas de ingeniería y diseño, EPCs, usuarios finales, integradores, distribuidores de productos y soluciones para ofrecer la energía líder de ABB en media y baja tensión. Sean todos y todos muy bienvenidas y bienvenidos. Me alegro mucho que estén acá y poder contar con su participación. Y tal como mencionó Catalina, pueden utilizar el chat de la sesión para dejar sus consultas que al final de la presentación intentaremos resolver. Vamos a comenzar, ¿cierto? El día de hoy la sesión lleva por nombre Soluciones ABB para la Industria, un portafolio bajo norma IEC. Y tiene por objetivo que podamos identificar de manera simple los aspectos técnicos fundamentales y más relevantes al momento de elegir o especificar nuestras soluciones de equipamiento IEC de media y baja tensión para sus proyectos. Revisaremos temas como clasificación de celdas de media tensión primarias y secundarias, aisladas en aire, aisladas en gas. Vamos a identificar los tipos de ejecución fijo, removible, extraíble, conceptos relacionados con continuidad de servicio, ¿cierto? LSC2A y LSC2B, clasificación contra arco interno según la IEC 62271-200 y la forma de extracción del gas producido por los arcos. Vamos a ver los beneficios de la celda digital y el uso de los sensores. Vamos a mencionar aspectos relacionados con la fabricación de los tableros eléctricos de baja tensión de acuerdo al estándar IEC 61439 y la IEC 61641, para concluir con una revisión de cómo estas soluciones nos pueden acercar a la industria 4.0, ayudando a la gestión de energía y a la gestión de activos de la industria por medio de nuestra plataforma digital ABB Ability. Si damos un vistazo a la influencia global del estándar IEC, podemos apreciar que la Comisión Electrotécnica Internacional controla prácticamente todo, ¿cierto? La mayor parte de los países americanos, desde México hacia abajo, toda Europa, toda África y toda Oceanía. En este mapa también podríamos haber identificado otros estándares que controlan otras partes del mundo, por ejemplo, ANSI, IEEE, NEMA, ¿cierto? Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el estándar IS. Además, y teniendo en consideración que en este último tiempo este estándar ha tenido un gran protagonismo y una importante influencia, sobre todo en nuestro mercado nacional y hacia nuestros usuarios, queremos reforzar el compromiso de que ABB cuenta con los especialistas y el portafolio de productos y soluciones dedicadas para apoyar y cumplir las exigencias de sus proyectos. ¿Una celda primaria o una celda secundaria? Primero, debemos saber que el nivel de tensión no distingue si nuestro requerimiento es de una celda primaria o una celda secundaria. La norma identifica las celdas de media tensión superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. En nuestro caso, llegamos hasta 36 y hasta 40.5 kV. Lo que sí te va a ayudar a definir el tipo de celda es la corriente de barra o la corriente principal de la celda de entrada, ya que las celdas secundarias llegan hasta los 630, 800 y eventualmente hasta los 1250 amperes. Y una celda primaria podría llegar hasta los 4000 amperes. Es decir, si tengo una celda de 2000 amperes, podría identificar rápidamente que debo seleccionar una celda primaria. Otro punto importante es la corriente de cortocircuito. En las celdas secundarias solo llegan hasta los 20 kA y en algunos casos hasta los 25 kA. Y en el caso de las celdas primarias, nuestras soluciones pueden llegar hasta los 50 kA y hasta los 63 kA en algunos casos. Entonces, por ejemplo, si un proyecto me solicita una celda de media tensión de 630 amperes nominales, pero de 31,5 kA de cortocircuito, esa debe ser una celda primaria. Porque como ya hemos visto, las celdas secundarias solo pueden llegar hasta los 25 kA. Esto hay que tenerlo muy claro al momento de especificar o de evaluar un proyecto, principalmente con respecto a la diferencia de costos que tiene una celda primaria respecto a una celda secundaria, ¿ok? Ya que difieren
mucho una de otra. A continuación, en esta slide, le voy a mostrar, ¿cierto?, todo el portafolio de celdas que dispone ABB para la distribución de energía eléctrica en media tensión. ¿Ok? Tenemos el modelo de celdas de media tensión primarias aisladas en aire uniyear y celdas primarias aisladas en gas ZX, celdas secundarias aisladas en aire unisec y celdas secundarias aisladas en gas SafeRing y SafePlus. Todas ellas fabricadas de acuerdo a IEC 62271-200. Acá vamos a revisar cuáles son las diferencias principales entre las celdas aisladas en aire y las celdas aisladas en gas, comenzando por sus siglas y cómo reconocerlas. ICE de Air Insulated Switchgear y GIS de Gas Insulated Switchgear. En el caso de las celdas aisladas en aire, sus partes de media tensión, por ejemplo, las barras de cobre, se encuentran aisladas en aire dentro de la celda. Y en el caso de las celdas aisladas en gas, las partes de media tensión se encuentran sumergidas o inmersas dentro de un tanque totalmente sellado de por vida con aislamiento integral en hexafluoruro de azufre en estado gaseoso, o como se conoce comúnmente el SF6. En las celdas aisladas en aire, el interruptor automático es extraíble, y en las celdas aisladas en gas, el interruptor automático es fijo. En el caso de la puesta a tierra, en las celdas aisladas en aire, la puesta a tierra es independiente, y en el caso de las celdas aisladas en gas, la puesta a tierra se lleva a cabo por medio del seccionador de 3 posiciones. Un aspecto muy importante a considerar al momento de evaluar si es una celda aislada en aire o una celda aislada en gas es el tema del espacio. Si consideramos que una celda primaria aislada en aire es el 100% del espacio a utilizar, con el uso de celdas aisladas en gas podríamos reducir entre un 30 o un 40% el espacio. Es decir, el uso de celdas GIS puede reducir significativamente los costos de una sala eléctrica, por ejemplo. Otro aspecto muy importante que debemos conocer es que las celdas aisladas en aire se ven afectadas por las condiciones ambientales de instalación, ya que tienen una influencia sobre el aislamiento, como son la humedad, el polvo, el derrateo por altitud de instalación, y en el caso de las celdas aisladas en gas, las condiciones ambientales no influyen en el aislamiento. Por ejemplo, las celdas GIS no se considera el derrateo por altitud de instalación. Además, identificamos algunos tips que hay que tener en consideración al momento de evaluar o al momento de especificar una solución, ya sea aislada en aire o una solución aislada en gas. Podemos mencionar, por ejemplo, la conexión de los cables desde terreno hacia las celdas. En el caso de las celdas aisladas en aire, la conexión de cables es a través de conectores tipo MUFA, y en las celdas aisladas en gas, la conexión es por medio de conectores tipo codo. También es muy importante saber y tener claro la posibilidad de crecimiento futuro del switchgear, ya que las celdas aisladas en aire son expandibles por naturaleza, es decir, las barras de las celdas ICE permiten hacer extensión del switchgear de forma simple, conectando las barras de las nuevas columnas, siempre y cuando sean del mismo modelo. En el caso de las celdas GIS, esta posibilidad de expansión ya debe venir considerada desde el diseño de fábrica. Las columnas, el tanque de gases F6 y las barras deben ser consideradas en el diseño de fábrica con posibilidad de expansión futura. Menciono estos tips porque son aspectos que, si no consideramos al momento de evaluar, especificar o diseñar nuestro proyecto, sin duda que vamos a tener un impacto negativo en los costos. En cuanto a las celdas secundarias, las diferencias principales son prácticamente las mismas. Aquí solo quiero hacer un alcance porque en esta lámina la figura de la celda secundaria ICE hace referencia a una celda con interruptor enchufable o removible. Y debo destacar que gracias al trabajo de investigación y desarrollo de ABB, somos los únicos que disponemos de un diseño de celda secundaria aislada en aire con interruptor automático extraíble y categoría LSC2B, de la misma forma que en una celda primaria. Lo vamos a ver a continuación con un par de videos explicativos sobre la operación de extracción e inserción del interruptor automático en ambos tipos de celdas cuando hablemos de la categoría de continuidad de servicio. La norma IEC 62271-200, ¿cierto?, ha introducido nuevos aspectos relacionados con la definición y clasificación de las celdas de media tensión, y es la clasificación por pérdida de continuidad de servicio, siempre teniendo en cuenta el punto de vista del usuario
y especialmente sobre algunos aspectos como el funcionamiento y el mantenimiento de las celdas. En este contexto, la pérdida de continuidad de servicio se considera un criterio fundamental para el usuario. Acá vamos a ver cuáles son estas categorías de continuidad de servicio. Las distintas categorías de LSC o el Loss of Service Continuity describen la posibilidad de mantener energizados otros compartimientos o otras celdas del switchgear mientras se abre un compartimento en el circuito principal. Es decir, la celda de barra y cables están segregados, separados física y eléctricamente. Y esta categoría define la posibilidad de abrir una celda del circuito principal teniendo energizado o bajo tensión otras celdas. Por ejemplo, veamos la clasificación LSC2B. Los compartimientos de barra, identificados con la letra B, el compartimento de cable, identificado con la letra C, y el compartimento del interruptor automático, identificado con la letra A, están separados física y eléctricamente. Se puede acceder al compartimento del interruptor automático de las celdas de esta categoría cuando las barras y los cables están energizados. Las celdas de esta categoría, LSC2B, proporcionan la máxima continuidad de servicio, ya que se puede acceder al compartimento del interruptor mientras que los demás compartimentos o celdas permanecen energizados. En el caso de la categoría LSC2A, el compartimento de cables y del interruptor no están separados ni física ni eléctricamente. Veamos aquí un poquito más en detalle. Aquí podemos ver gráficamente lo que se refiere a la segregación en celdas de categoría LSC2A. Este modelo, ¿cierto? Esta celda que estamos viendo corresponde al modelo SBC-W de las celdas secundarias Unisec. Y es una unidad con un interruptor automático enchufable o removible, que no es lo mismo que extraíble, y lo vamos a ver a continuación con los videos que traje para graficar. Acá les muestro lo que es la celda secundaria Unisec, modelo WBC, que es una unidad con interruptor automático extraíble, que es única en su tipo y es de ABB, con categoría de continuidad de servicio LSC2B. Para que nos quede mucho más claro a qué nos referimos con esta separación física y eléctrica entre los compartimientos de ambos tipos de celda y la maniobra de inserción y extracción de los interruptores automáticos, tanto en una celda LSC2A como en una celda categoría LSC2B, los invito a ver los videos a continuación. Ver cómo se va a acceder a la extracción. Ya se destapó, ¿cierto?, el compartimento de cable, y ahí ven que no hay una separación física entre el compartimento de cable y el interruptor. Es decir, para poder extraer el interruptor hay que acceder a donde están conectados los cables. Recuerden, esta es la celda con categoría LSC2A.
Ahí pudimos ver cómo era la maniobra de inserción y extracción de un interruptor automático enchufable o removible en las celdas secundarias aisladas en aire con categoría LSC2A. Si vieron, había que retirar la tapa, acceder al compartimiento de cables donde eventualmente van a estar conectados, ¿cierto?, los cables de acometida y retirar el interruptor. Entonces, ahí, con respecto al tema de la continuidad de servicio, vamos a ver la diferencia ahora con respecto a la celda tipo LSC2B, que es con un interruptor automático extraíble, ahí con los conceptos de enchufable, removible, extraíble. Lo que vamos a ver ahora es la celda secundaria modelo LWBC de ABB con categoría de continuidad de servicio LSC2B. Vean la diferencia. Tenemos posicionado el carro de extracción frente a la celda. Antes de realizar la extracción del interruptor, vamos a retirar la ficha de conexión del interruptor. La vamos a enganchar en el marco del interruptor. Vamos a aproximar el carro. Vamos a engancharlo. Vamos a trabar las ruedas del carro. Y ahí sí estamos en condiciones de realizar la extracción. Destrabamos el carro. Retiramos los ganchos frontales y tenemos el interruptor extraído. Vamos a realizar la operación inversa para insertarlo. Se traba el carro nuevamente. Conectamos la ficha del interruptor. Y ahí ya tenemos el interruptor insertado. Pudieron ver la diferencia entre la categoría LSC2A y la categoría LSC2B. Veamos cómo es y logremos identificar, que es lo importante en esta sesión, el tema de la continuidad de servicio. La rapidez, ¿cierto? Y lo que significa tener una celda con un interruptor enchufable o removible, que quede claro ese concepto, y lo que significa tener una celda con un interruptor automático extraíble, ¿ok? Recuerden, celdas secundarias, modelo WBC, somos los únicos que tenemos esa alternativa, y las celdas primarias, obviamente aisladas en aire, son full. Todas las celdas son con interruptor extraíble, todas las celdas primarias son en categoría LSC2B. ¿Ok? Bueno, sabemos que las fallas de arco interno son de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero pueden darse a causa de errores humanos, aparamenta defectuosa, desgaste de aislamiento tras años de uso o por otras razones excepcionales. ABB ha prestado particular atención a la seguridad del personal en situaciones de arco interno. Nuestras celdas primarias como secundarias, aisladas en aire o aisladas en gas, poseen una resistencia mecánica extremadamente alta, ya que son capaces de resistir los grandes efectos térmicos y de presión causados por las máximas corrientes de arco interno. Las celdas de media tensión han sido sometidas a las pruebas de resistencia de arco interno de acuerdo a la norma IEC 62271-200. Esta prueba verifica la eficacia, ¿cierto?, de la protección de la celda precisamente
respecto a su función de proteger a las personas de los arcos internos, evaluando los efectos de la presión dinámica y los efectos térmicos de las celdas de media tensión AB. Estas celdas de media tensión AB cumplen con los 5 criterios de aceptación que están establecidos en la norma. Son los que se ven ahí, que las puertas de la celda se mantengan cerradas, no deben ser expulsadas partes de la celda, no deben producirse agujeros en la envolvente, los testigos de algodón, que son estas partes donde se proyecta, ¿cierto?, la explosión, no deben arder, y todas las conexiones a la tierra además deben permanecer efectivas. ¿Ok? Ya sabemos que la norma IEC 62271-200 prescribe las modalidades de ejecución de las pruebas y los criterios a los que deben responder las celdas. Sabemos también que las celdas de media tensión ABB responden plenamente a los 5 parámetros indicados por la norma IEC. Entonces, como resultado de estas pruebas, se tiene una clasificación de IAC, que viene del acrónimo Internal Arc Classified, que es decir, clasificado a prueba de arco interno. Y se identifica, en este caso, primero la IAC. Además se identifica con la letra A la accesibilidad, es decir, en este caso que el switchyard es accesible solo por personal autorizado, y además los accesos hacia el switchyard, es decir, la F, que tiene acceso por el frente, la letra L, que es de acceso por los lados o lateral, y la letra R de acceso por detrás. Además, en esta identificación de IAC se identifican los valores de prueba, la corriente de prueba en kiloamperes y la duración de la prueba en segundos. ¿Ok? En cuanto a la clasificación de arco interno y las formas de extracción del gas producido por la arco, puedo mencionar que las celdas secundarias AIS, o aisladas en aire, cuentan con clasificación IAC AFL, es decir, solo por personal autorizado, acceso de frente y lateral, hasta 12,5 kA, y clasificación AFLR hasta 21 kA. En este caso, la celda se puede ubicar contra una pared o en el centro de la sala, y esta garantiza una protección en los 4 lados. El gas producido por el arco se libera en el interior de las celdas, y a través de los conectores de alivio se garantiza que los gases se enfríen y que la presión se reduzca antes de salir al ambiente de la sala. Estos absorbedores se instalan detrás de cada celda y no se requiere ningún trabajo adicional en terreno. En el caso de las celdas primarias aisladas en aire y aisladas en gas, son únicamente con clasificación de arco interno AFLR, y para la extracción del gas producido por el arco, en el caso de las celdas primarias aisladas en aire, se debe considerar el ducto de evacuación de gases. Y aquí es donde también se debe tener este punto para especificar y diseñar la sala eléctrica, ya que la altura del techo de la sala va a estar dada por la corriente de cortocircuito del switchyard. Por ejemplo, para una celda de 31,5 kA se debe considerar una altura de entre 3 a 3,5 metros desde el suelo al techo de la sala. Para las celdas primarias GIS, me gustaría destacar la capacidad que tienen estas celdas de descargar la presión al interior de la sala eléctrica a través de conductos de descarga y absorbedores. En este caso, la descarga de presión se lleva desde los compartimientos de interruptor, cables y barras hacia un conducto de descarga de presión superior hasta llegar al absorbedor, que está ubicado encima del conducto superior, donde este pico de presión se enfría y se expulsan los gases hacia el interior de la sala. Son aspectos que debemos considerar, ¿cierto? Saber que existen las alternativas tanto para celdas secundarias, celdas primarias aisladas en aire y celdas en gas, relacionado con el sistema y la manera que se va a extraer el gas en el caso que se produzca un arco, que son aspectos fundamentales sobre los cuales hay que evaluar al momento de diseñar un proyecto o efectivamente evaluar. Permiso. Ahora les quiero mencionar este concepto de switchyard de media tensión digital. Esto es igual que una celda como la conocemos, pero en su versión mejorada, donde cuenta con sensores de medición que se rigen por estándares IEC y relés de protección que aumentan la capacidad de control y gestión sobre la celda. En este caso, los relés de la familia Relion Ref 615 son capaces de comunicarse a través de IEC 61850 para poder comunicarnos con el SCADA o arriba a través del mismo protocolo en el que fue solicitado. Vamos a tener además listado de alarmas, eventos, bloqueos, fácil acceso remoto para monitoreo y soporte y dar cumplimiento a los protocolos de ciberseguridad. Además, cuenta con protecciones avanzadas como la función 32 y las básicas como protección a la carga por sobrecorriente y tensión, lo que aumenta la continuidad de servicio de la carga teniendo una protección mayor, ¿cierto?
Vamos a mencionar un poco este tema de los sensores o los transformadores electrónicos también, que es lo que hace referencia a estas celdas, ¿ok? Lo principal en el tema de los sensores, ¿cierto?, es que estos sensores no tienen saturación, ¿ya? Lo fundamental es que no tienen este efecto ferromagnético, es decir, como los transformadores con núcleo de hierro. Entonces, no están afectos a la saturación, es decir, podemos mejorar la medición, ¿cierto? Vamos a mejorar, sin duda, ahí el tiempo en cuanto a la operación. Son muy livianos, además, tienen un tema relacionado con el peso. Estos sensores pesan aproximadamente 2 o 3 kilos, ¿verdad? Considerando respecto al espacio también dentro de la celda, es sumamente importante porque ahorran, si bien no van a disminuir el tamaño de la celda, pero ahorran mucho espacio. Estos sensores se conectan además a través de cables RJ45 hacia los relés de protección directamente, relés de protección que deben ser considerados de la familia de Relion ABB. Entonces, nos van a presentar un montón de beneficios al momento del diseño y al momento de la ingeniería, porque al tener estos sensores que tienen una medición lineal, no tenemos una gran abanico, digámoslo así, o una gran alternativa para seleccionar transformadores. Es decir, con un sensor o con dos sensores, ¿cierto?, podemos abarcar una gran cantidad de corriente nominal para efectos del diseño e ingeniería. Además, estos sensores pueden ser especificados incluso cuando las celdas a lo mejor están en construcción o en fabricación, ya que es solamente programar el nivel de corriente en la protección. ¿Ok? Los pongo en el caso en cuando, no sé, aumenta la carga y tenemos que modificar los transformadores de corriente de nuestra celda. Tenemos que cambiar el transformador, comprar otro transformador. Si la celda ya está en integración o hay una modificación de ingeniería y la celda está en construcción, seguramente va a tener un coste adicional porque vamos a tener que cambiar los transformadores. En el caso que los transformadores, por ejemplo, no te quepan, ¿cierto?, dentro de la celda, vamos a tener que aumentar el tamaño de la celda y ese tipo de cosas. Entonces, es sumamente importante ver ese valor, más que entrar en los aspectos técnicos de cómo funcionan los sensores, mencionar esos aspectos que son más prácticos, ¿cierto?, y que nos van a llevar a mejorar nuestra ingeniería, a mejorar nuestra evaluación. Y en el caso, por ejemplo, de terreno, en el caso de las pruebas, al momento de hacer pruebas de inyección, por ejemplo, los operadores no se enfrentan a grandes valores de corriente al momento de realizar las pruebas, ¿ok? Entonces vamos a ver unos buenos beneficios. Aquí les quiero mostrar una foto de cómo se ve una celda convencional o tradicional, o el cubículo de baja tensión de una celda convencional o tradicional, en la parte principalmente donde están los bornes, ¿cierto?, cortocircuitables, donde están todos los cables que llegan de los transformadores de corriente, desde los bloques de prueba hacia el relé de protección, y vean cómo se libera toda esa confusión, ¿cierto?, de cables que los que a lo mejor les toca hacer las pruebas en terreno están acostumbrados a ver, ¿cierto? Vean cómo se libera y se aliviana todo ese trabajo al tener estos sensores. Así que mencionar solamente estos aspectos que son muy, muy relevantes en el aspecto práctico al momento de especificar, ¿ok? Con respecto a la media tensión, quiero dejar hasta ahí, quiero pasar un poco a hablar de lo que está en nuestra agenda relacionado con lo que es la baja tensión. Y quiero partir con esta fotografía, porque seguramente más de alguna vez nos hemos encontrado, ¿cierto?, con el desafío de diseñar tableros eléctricos de baja tensión, de altas capacidades de corriente. Hablemos de instalación de interruptores de corte en aire, hablemos del diseño, el mecanizado y la instalación de barras de cobre, de secciones mayores y en grandes cantidades también. Y seguramente más de alguna vez también nos hemos encontrado con diseños o fabricación de tableros eléctricos de baja tensión, como se observan en las fotografías. Estas fotografías yo las tomé solamente de internet, sin identificar a nadie y solo para efectos de dar un contexto a esta conversación.
En estos tableros que podemos ver en la fotografía se desarrolla el trabajo de diseño mecanizado, instalación de barra, la instalación de los componentes del tablero, pero sin duda que se pierden de vista aspectos importantísimos relacionados con la seguridad y la continuidad de servicio, que es lo que venimos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, la ubicación, la cantidad y los tipos de soportes aislantes para evitar que ante un cortocircuito las barras de esos tableros salgan disparadas del tablero, ¿cierto? No se considera a lo mejor el tema de la resistencia del arco interno para evitar que ante una falla de arco la explosión le pueda quitar la vida a un operario que esté ubicado al frente del tablero. Entonces, estos conceptos y las responsabilidades que define la norma IEC 61439 son las que me gustaría analizar ahora. Lo primero que debemos tener claro es que la norma IEC 61439 define a los responsables para la integración o la construcción de un tablero de baja tensión certificado y define al fabricante original y al fabricante del ensamble. En este caso, el fabricante original es quien desarrolla los prototipos y diseña las partes fundamentales del tablero, y con esto no me refiero solamente al fierro o la estructura metálica del gabinete, sino que el fabricante original es quien diseña los tipos de configuraciones con los componentes, interruptores, secciones y cantidades de barras de cobre dependiendo de la capacidad nominal y tipo de aplicación del prototipo. La cantidad, el tipo y la ubicación de soporte aislantes para soportar los valores de corriente de cortocircuito definidos, por ejemplo. Entonces, este fabricante original realiza las verificaciones de diseño, ¿ok?, de acuerdo a la norma, a través de test en laboratorio, pruebas asociadas a la rigidez dieléctrica y mecánica, distancias de aislación, elevación de temperatura, etc. Y asegura los diseños por medio de certificación de estos ensayos a través de estos laboratorios, para, finalmente, poner la documentación técnica a disposición de los fabricantes de los ensambles, es decir, a los integradores o los tableristas, quienes tienen la responsabilidad de seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante original en cuanto al armado del tablero, el diseño mecanizado e instalación de la cantidad de barras de cobre y de la sección indicada por el fabricante original, de acuerdo a los prototipos y ensayos certificados por fábrica. También a la instalación, la ubicación, la cantidad de los soportes aislantes, etcétera. Es decir, todo el diseño por el cual está aprobado, ¿cierto?, y está testeado el tablero debe ser seguido al pie de la letra por el fabricante del ensamble. Por último, el fabricante del ensamble debe aplicar las pruebas de rutina, ¿cierto?, según lo que establece la norma para construir un tablero certificado según IEC 61439. Es decir, no solamente, ¿cierto?, basta con tener un tablero, la estructura metálica, que sea de una marca o tal marca para tener esta certificación, sino que el concepto y a lo que se refiere la norma sobre IEC 61439 tiene directa relación con un concepto en cuanto al fabricante original que diseña los prototipos, que hace las pruebas y las verificaciones de estos prototipos para poder decir a los integradores o a los fabricantes de los ensambles: así se debe construir un tablero, por ejemplo, de 2000 amperes con un interruptor de corte en aire, debe ser ubicado en esta posición, con estos perfiles, debe ser conectado a través de esta sección de barra, con este diseño de barras con el cual el fabricante original hizo las pruebas para asegurar la seguridad, ¿cierto?, valga la redundancia, y la continuidad de servicio. Entonces, nosotros disponemos de la solución, ¿verdad? Tenemos todo eso y, bueno, podemos profundizar mucho más, a lo mejor en alguna otra presentación, respecto a aspectos fundamentales y específicos de la normativa IEC 61439. Aquí es solamente una visión general y el concepto de a qué se refiere tener un tablero eléctrico de baja tensión certificado. Otro aspecto importante es la norma, ¿cierto?, o el informe técnico de acuerdo a la IEC
de la misma forma o de la misma manera que las celdas de media tensión, los prototipos de los tableros de baja tensión cuentan con clasificación de protección contra el arco interno según IEC 61641. Este ensayo, ¿cierto?, verifica la eficacia de la protección al personal bajo condiciones de arco interno, es decir, la capacidad del tablero de limitar los efectos del arco eléctrico, y ahí también deben superar los siguientes criterios. En este caso, son 7 criterios que se deben superar. La norma IEC 61641, que son los que están acá. Que las puertas y las tapas que han sido correctamente cerrados no se abran, las partes del conjunto que no se desprendan, ¿cierto? No debe producir agujeros en las partes externas, los testigos de algodón no se enciendan, las puestas a tierra deben permanecer efectivas, la estructura envolvente debe ser capaz de confinar la falla, y después del despeje de la falla, el tablero debe volver a ser operativo. Entonces, hay tableros que pueden cumplir 5, 6 o 7 criterios de esta normativa. En nuestro caso, nosotros disponemos y ponemos ahí en conocimiento a nuestra solución para centros de distribución de cargas, para switchgear de baja tensión y centros de control de motores, la solución MNS 3.0. Esta solución está solo como fabricante original, es decir, directamente diseñado y construido desde fábrica ABB, en el caso para cumplir los requerimientos y las expectativas más exigentes de los usuarios, principalmente en el mercado nacional. Ya recuerden, MNS 3.0 solamente como fabricante original, directamente desde fábrica ABB. Pero también tenemos la alternativa, que es la alternativa para tableros eléctricos de baja tensión, para centros de distribución de carga en baja tensión, para switchgear de baja tensión, de nuestra solución System Pro y Power, ¿ok? Que también está de acuerdo a IEC 61439-1 y 2, y esta solución cuenta con la posibilidad de venir construido e integrado directamente desde fábrica ABB, y también existe la posibilidad de convertirte tú en el fabricante del ensamble de esta solución. De esta manera puedes recibir capacitación, tablero, esta solución System Pro y Power, el diseño es asistido a través del software eDesign, tu equipo de ventas, tu equipo de integración, tu equipo de ingeniería puede recibir capacitación en el diseño y el armado de estos tableros, ¿cierto?, para poder elevar el estándar en seguridad y continuidad de servicio, puedas agregar valor a nuestra solución y cumplir los requerimientos y las expectativas más exigentes de los proyectos. Ahora los voy a dejar a continuación con mi colega David, que nos va a hablar sobre cómo llevar todas estas soluciones hacia la industria 4.0 a través de nuestra plataforma ABB Ability. No te oigo, David. David, no te estamos escuchando. Aún no. Vamos a esperar que David pueda arreglar su problema técnico en este momento. Así que les pido, por favor, que tengamos un minutito de paciencia. Buenos días. ¿Sí? Ahí volvimos con David. Muchas gracias, disculpa por el pequeño inconveniente técnico que tuvimos con el audio. Continuamos la charla del día de hoy, dando la muy grata bienvenida, muy cálida bienvenida a todos los conectados. Efectivamente, tenemos un público interesante el día de hoy, multidisciplinario, y estoy seguro que lo que vamos a conversar y lo que hemos conversado hace un muy buen match para sus procesos y sus negocios. Así que les invito a estar unos minutitos ahora con el enfoque digital de cómo todos estos equipos, muy bien explicados por mi colega Carlos, pueden ser
de alguna manera potenciados y pueden pertenecer a un sistema más robusto desde el enfoque de la gestión y el monitoreo. Es decir, cómo usted puede aprovechar al máximo esto y generar, por un lado, eficiencia energética y por el otro, una mejor gestión de todos los activos desde el inicio, que sería mucho mejor. ¿Okay? Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar muy rápidamente en el enfoque de lo que sería la aplicación de una solución digital completa desde el enfoque ABB-Ability, que es cómo se agrupan las soluciones en cloud desde el enfoque de la marca ABB. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de una solución digital completa, estamos apuntando, si vemos esa pirámide, desde la base de la pirámide con los dispositivos smart, es decir, dispositivos inteligentes o que tengan capacidad de capturar data en terreno de forma digital. Bien, estos dispositivos son subidos a través de un proceso de, por supuesto, monitoreo y diagnóstico hacia lo que es sistemas empresariales, como por ejemplo un SCADA, un BMS actualmente. Hasta acá no ha dicho nada nuevo de lo que ya existe. Sin embargo, la tendencia del mercado a nivel mundial es explotar la conectividad cloud, que tiene amplísimas ventajas para el usuario final y toda la cadena de distribución en el mercado eléctrico. Ahora bien, la intención es justamente ver Ability como una solución digital completa que va desde la base hasta la punta de la pirámide, con un mejor modelo de negocio, más factible, más viable, para que usted disfrute de todo el potencial de una suscripción digital en la nube que normalmente por otros procedimientos o por otros métodos a través de licencias tradicionales sería imposible tener, ¿bien? O tal vez de una forma muy costosa y por lo tanto siendo el proyecto totalmente inviable. ¿Okay? Algo que destaca de esta solución y es algo que ABB fortalece mucho es la integración lateral, es decir, básicamente incluir equipos ABB y también arropar equipos de alguna manera críticos de otras marcas, ¿bien? Así que esto evidentemente les va a permitir a ustedes tener versatilidad. ¿Cómo hacemos esa gestión desde el enfoque de ABB, esa gestión de activos y energía en la nube? Es muy sencillo. Si ustedes observan con detenimiento esta gama de equipos que ustedes pueden observar en la presentación, van a darse cuenta que hay equipos de todo tipo. Hay equipos, como bien decía mi colega, de media tensión, también hay equipos de baja tensión y, por supuesto, también incluye lo que serían equipos más precisos a nivel de medición en baja tensión, como medidores M4M, entre otros de nuestro gama, ¿sí? ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos una ventaja muy amplia que no solo es todos los equipos que se pueden conectar, sino también que estamos hablando de protocolos de comunicación abiertos, protocolos de comunicación estándar, que usted lo puede encontrar tanto en marcas ABB como de otras marcas. O sea, estamos hablando de Modus TCP o Modus RTU, por ejemplo, bajo Ethernet IP o, por ejemplo, bajo RS485. Ahora bien, esto es muy interesante porque todos los equipos que usted tenga en terreno que correspondan a estas características y que estén, por supuesto, arropados por la nube Ability, usted los puede conectar a través del Edge Industrial Gateway y comisionarlos para que tenga una conexión hacia la nube. ¿Okay? Evidentemente, todo esto va a contar con el apoyo de nuestros expertos en ABB y que usted pueda disfrutar y hacer el proceso lo más plug and play posible. Esa es la filosofía Ability, que usted disminuya todos los tiempos de horas hombres, de comisionamiento, de lo que es ingeniería, tanto en la fase de diseño, en la fase conceptual, en la fase de detalles. Entonces, esto ayuda a toda la cadena, desde lo que es la concepción del proyecto hasta lo que es la gestión de operaciones y mantenimiento. Bien. Un detalle importante a donde se enfoca las soluciones Ability es poder estar presente en todos los niveles de la planta que sean posibles desde el enfoque de sistemas eléctricos. ¿Okay? Esto implica que usted puede conectar sistemas Ability desde equipos de media tensión o incluso en instalaciones de baja tensión. ¿Okay? Esto es súper importante porque le va a permitir a usted tener 4 pilares fundamentales que son un principio de Ability. Primero, incrementar seguridad de su personal y también incrementar la seguridad de sus equipos y de sus activos. Generar una continuidad de servicio y una eficiencia energética a través de la gestión que usted podrá hacer con la gran data de información bien procesada que Ability le va a devolver. Es decir, tener una especie de asistente 24/7 en un periodo de muestreo de 30 segundos que les va a estar diciendo a usted minuto y segundo a segundo, instante a instante, mejor dicho, bajo este periodo de muestreo, qué está sucediendo con su sistema y usted poder tomar las decisiones preventivas y predictivas más rápidamente. Entonces esto evidentemente a usted le da lo que es la confiabilidad en su sistema eléctrico. Ayuda por supuesto el tema de rendimiento y optimización de activos porque hay aplicativos que permiten evaluar el estado de salud real de su interruptor. Por ejemplo, si tuviésemos un interruptor de bastidor abierto IMAX 2, para usar un ejemplo de nuestra gama ABB, usted tranquilamente podría saber
cuándo específicamente le tocaría a ese interruptor hacer el mantenimiento realmente, y no hacer mantenimientos preventivos o correctivos, es decir, no esperar que explote el problema, sino visionar desde el presente lo que va a hacer en el futuro. Evidentemente las ventajas son inmediatas. ¿Qué ventajas? Por ejemplo, una mejor planificación del mantención, una mejor planificación de los recursos, evitar trabajos emergentes, entre otros. Y por supuesto la flexibilidad y escalabilidad, es decir, usted puede agregar funciones o quitar funciones desde la nube según corresponda. Todo partiendo de equipos digitales, es decir, de un hardware digital. Hay cualquier, digamos, cantidad de beneficios y ahorros que usted puede obtener, tanto directos como indirectos. Allí en el slide o en la pantalla usted puede ver algunos de ellos. Una reducción de un 30% aprox o hasta un 30% de OPEX, o costos operativos, hasta un 40% de costos de mantenimiento, hasta un 20% en ahorro en facturación eléctrica se podría lograr, ¿sí? E incluso quitarse los indeseados trabajos emergentes que a veces nadie lo quiere tener, ¿ok? En su planta, como gerente de planta de mantenimiento. ¿En dónde puede usted tener estos equipos y estas soluciones? Usted puede observar, mejor dicho, estas soluciones desde su celular, desde su tablet, desde su computador, desde su laptop, desde cualquier equipo. Algo importante acá que hay que destacar es que esto es directo a la nube, es decir, aquí olvidamos el concepto de necesidad de un VPN, o inclusive olvidamos el concepto de cara al usuario y de cara al equipo de comisionamiento de lo que son elevar mapas de variable uno a uno y todo el proceso laborioso que esto corresponde. Es decir, esto busca siempre que usted tenga la gestión del activo y de la energía lo mucho más fácil posible. Bien, todos los equipos que mi colega Carlos ha presentado efectivamente se podrían digitalizar, ¿ok? Dependiendo del caso y hasta un grado más o menos, ¿ok? Es decir, depende mucho, es muy versátil, depende hasta dónde usted también quiera llegar con esto. Lo vamos a ver en algunos slides a continuación. Solo algunas pautas, algunas cápsulas muy breves acerca de lo que ABB Ability desde el enfoque de eficiencia energética y de activos puede proveer. Solo algunas ventajas. Empiezo con la primera. Primero, que está, digamos, alineada al proceso de evaluación de Plan, Do, Check y Act del ISO 50001, es decir, los 4 pasos básicos para gestión y lo que es monitoreo de energía, es decir, para hacer la generación de una eficiencia energética como tal. Evidentemente, todos los que saben del rubro de calidad de energía y de eficiencia energética, estamos claros de que efectivamente este proceso es un proceso iterativo y un proceso que podríamos llamar como un Kaizen, ¿ok? Pero evidentemente parte de una evaluación y un alcance y de un monitoreo y de una auditoría. Esto, hago una pausa también, implica que ya usted con un sistema como este ya no necesita hacer algún tipo de auditoría más profunda, ya que muchos de los equipos que son digitalizables también permiten lo que son lecturas de THDB, THDI, armónicos hasta el 40 o el 50avo número, por ejemplo, o una cantidad de datos de potencia y de energía que usted le va a ayudar a saber y a diagnosticar cómo está. Y de ahí saltar a sobre las comparaciones, las mejoras que correspondan como gestor de su red. Bien. Otro enfoque importante es la seguridad humana, ¿ok? Y esto es clave. Usted puede tranquilamente cambiar el enfoque de tener personal cerca de sus celdas, expuestos a arcos eléctricos, ¿sí? Y tranquilamente hacer el monitoreo de las máximas variables posibles desde un lugar seguro. Es decir, trabajar en forma segura y sacarlo del espectro, del radio de acción de un arco eléctrico, ¿ok? Se dice incluso que aproximadamente un 70% de los fallos son evitables a través del monitoreo. ¿Qué le va a ayudar entonces el Ability? A que usted cambie el concepto y mejore su gestión a través de un monitoreo automatizado. Es decir, muchas de las funciones que actualmente su personal está expuesto a hacer, ¿sí? O tal vez está expuesto a un accidente, por ejemplo, bien, usted lo puede reducir al máximo y, por supuesto, mejorar la gestión. No es lo mismo mandar a una persona, un operario, algún técnico o algún ingeniero cada cierto tiempo a ver cómo está una celda que lo haga un sistema automatizado cada 30 segundos, 24/7, todo el año, bien, y que aparte tengas el histórico completo. Créeme que esa cantidad de información que le da ABB Ability es de mucho valor a usted para que pueda gestionar mejor. Otro detalle importante, lo que es el cambio del concepto de la filosofía de mantenimiento, ¿ok? Y por supuesto esto refiere o se relaciona con el coste de propiedad de su planta o instalación. Bien, normalmente en muchos clientes, ¿ok? O muchas plantas encuentran
se encuentran entre el 1, el 2, algunas ya están en el 3 y algunas en particular están en el 4º nivel. Lo ideal es que como tal usted pueda evolucionar su sistema de mantenimiento y llegar al nivel de preventivo basado en el estado, o lo que sería monitorizar el estado real de su equipo y hacer las mantenciones específicas, o incluso mejor ir al predictivo, ¿no? Esta combinación de 4 y 3 es donde Ability se mueve, y justamente allí, en esa filosofía, es que usted va a poder progresivamente generar estos ahorros que indica Ability. Otro detalle también, ¿cuáles son las herramientas? Es fácil de entender. Desde el enfoque de electrificación, que es el team en el cual nosotros estamos el día de hoy presentando y apoyándoles, estamos viendo el primero, que es Energy Manager. El segundo es Asset Manager. Okay. El primero es gestor de energía, ¿sí? Y el segundo es un gestor de activos. ¿Okay? Hay dos más que son enfocados más a lo que son la gestión de infraestructuras, edificios comerciales, residenciales, etcétera, y un cuarto que es el de e-mobility, es decir, la electromovilidad, que para nadie es un secreto que tiene mucha fuerza, no solo en el mercado chileno, sino en el mercado internacional, está evolucionando cada vez más. Así que ABB está preparado para servirle y apoyarle. El detalle importante, normalmente nuestros clientes resuelven la mayoría de sus problemas partiendo de un Energy Manager, si quieren gestión de energía, o un gestor de activos como Asset Manager. En el caso que quieran combinar ambos, también se puede lograr, ¿okay? Y se puede hacer fácilmente desde la nube, ¿okay? Eso es súper importante, ¿okay? Allí ustedes están viendo un esquemático, un sketch de lo que sería nuestra plataforma, ¿okay? Por temas de tiempo no vamos a penetrar ahorita el día de hoy en vivo y directo a la misma, sin embargo, sí les invito a estar alerta a nuestros anuncios, a nuestros web sessions, donde vamos a estar presentando más detalles de esta plataforma. Lo importante y que se lleven el día de hoy como una pequeña cápsula, nuevamente repito, es que con esta plataforma pueden monitorizar, reportar, generar alertas, alarmas, hacer auditorías, gestión de costos, hacer lo que son múltiples servicios de energía, administrar sus activos, ver la salud real del activo, proyectar su mantención, entre otros. Entrando en un enfoque un poco más detallado, lo que se puede sacar digitalmente hacia la nube son información de valor, desde el enfoque eléctrico y desde el enfoque de condiciones. Un ejemplo lo tienen acá, donde usted puede tranquilamente tener sensores de descargas parciales, sensores de tensión, sensores de corriente, interruptor BD4, que es un interruptor para una celda de media tensión, y el relé Reliant. Por ahí usted tiene una gran cantidad de información de valor, ¿okay? Y también puede agregar, por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de humedad, y ahí combinar, es decir, hacer un match entre lo que son las condiciones más críticas, por un lado eléctricas, y las condiciones más críticas, por un lado ambientales, y tener un control real de lo que va a pasar en su instalación, ¿okay? Eso normalmente se hace también en combinación de una solución digital que se llama el Suicom, y por supuesto en paralelo con lo que es integración de la información de los relés, en este caso los REF 615 y 620, que son dos relés muy potentes, muy versátiles de ABB, que muchas de nuestras celdas tienen. Así que si usted tiene un REF 615 o un 620, o si lo desea tener, acérquese a nosotros, analicemos una posibilidad de conexión a la nube y empiece a disfrutar desde ya de todas estas ventajas, ¿okay? Ahí tienen un ejemplo muy rápido de una topología, como sería aproximadamente una topología básica. Esto es algo muy sencillo para que usted se lleve una idea hoy. Conecta por un lado el Suicom, que es monitor de condiciones, y por otro lado el relé Reliant, ¿okay? Integrados en un switch, bien, y desde ahí, en el proceso de comisionamiento, ya se queda enlazado a la Edge Industrial Gateway, que provee, por cierto, no solo procesos de comisionamiento más plug and play y más rápidos, sino la protección importantísima en temas de cybersecurity. Es decir, está avalado por ABB y por Microsoft Azure como el equipo correcto para este tipo de aplicaciones de ABB Ability. Y de allí, tranquilamente, subir a la plataforma cloud por muchos medios. Podría ser a través de un switch interno del internet local que usted tenga, o tal vez a través de la red celular, por ejemplo, 3G, 4G, etcétera, en lugares donde tal vez la primera opción no sea viable, ¿okay? Bien, ahí tienen un esquemático, no voy a entrar en detalles en el momento por temas de tiempo también, sin embargo, quiero que los presentes sepan que existe la solución Suicom, ¿okay? Como de parte de base digital, en donde usted tranquilamente puede monitorizar a través de este equipo hasta 24 relés, ¿okay? Me refiero evidentemente a relés de media tensión. Esta solución va apuntando más a este tipo de productos. También puede hacer una detección de descargas parciales mediante solución integradora. Usted venga a nosotros y le diremos cuál es la adecuada para usted,
Bien, y por otro lado, lo que es la monitorización inalámbrica de la temperatura, ya comenté un poquito de la humedad, y por supuesto visualizar datos vía local y o remota. ¿Okay? ¿Cómo se hace esto? Ya sea a través de un aplicativo que se conecta vía Bluetooth o incluso directo verlo presencialmente sobre la HMI del Swisscom, o por otro lado, como lo decíamos, vía remota a través de la solución Digital Edge Industrial Gateway hacia la nube. Bien, ok. Un detalle muy breve para que se hagan solo una idea de cómo sería la conexión de sencillo. Usted, por ejemplo, podría tener un interruptor de bastidor abierto con capacidades digitales. Esto es relé digital, ¿ok? Esto es súper importante. Un relé deep switch no entraría en esta categoría. Tenemos otras soluciones para esos casos. Y en el caso de que sea ya relé digital, que es lo que estamos analizando el día de hoy, podemos conectar directamente hacia Ability a través de módulos que son chiquititos, que caben literalmente en una mano, ¿ok? Y usted puede agregar esos módulos, por ejemplo, en el caso del Keepcom Hub, que es un módulo que permite además la integración directa, hace la función también de cybersecurity como un gateway para conectarse al internet a través del switch principal de la instalación de su planta y de ahí subir a la nube. Esto cabe destacar que puede ser también monitorizado multisite, es decir, como siempre reforzamos, usted puede tener varias plantas en diversas locaciones en el mundo monitorizadas a través de la misma plataforma ABB Ability que le proveemos, ¿ok? Y esto es súper importante. Aparte que el modelo comercial, económico para ustedes, para que ustedes sepan, es muy factible, muy viable y comienza el modelo de entrada a través de apenas 249 euros por 5 equipos conectados a la nube, disfrutando todas las bondades que le da el Energy o el Asset Manager, ¿ok? Y además con 5 usuarios habilitados, donde uno de ellos es el gerente de la planta o el plant owner, como lo conocemos acá, quien tiene los privilegios para asignar o quitar funciones a otros de los usuarios, ¿ok? Es muy sencillo. Y si quisieran ir más allá, tal vez hay clientes que han tenido otros sistemas y han integrado la información de nuestra nube hacia su sistema a través de APIs, ¿ok? Eso es súper importante también que lo conozcan. Bien, en particularidad, esto puede crecer mucho, ¿okay? Pueden agregar no solo ese tipo de equipos, pueden agregar bastidor abierto con capacidad digital y también medidores, digamos, agregar, por ejemplo, controladores universales de motores, pueden agregarse lo que son tarjetas de UPS, pueden agregarse, por ejemplo, lo que serían también los equipos de medición tanto en baja como en media, etcétera. O sea, como ven, es muy versátil. Y si usted quisiera extraer la data de nuestros equipos hacia su BMS o SCADA local, a través, evidentemente, de sus integradores o la empresa de confianza que administre sus equipos, se podría hacer. Es factible a través, evidentemente, del contacto con nuestros equipos para que les provean la información técnica que usted requiere para hacer esa integración. Bien. Esto, como les digo, es una cápsula. Ya cerrando un poco la idea, esto se puede integrar a un sistema Ethernet más amplio y de allí, evidentemente, generar no solo lo que ustedes ven allí, que es la solución de la nube, o la integración de otras partes, equipos de otras marcas. Hay una lista específica que ya ABB liberó esta semana, bien, de cuáles son esas marcas y esos equipos, sino que usted puede generar lo que es una solución mucho más completa, metiendo soft starter, metiendo otro tipo de equipos y además generando lo que es un SCADA eléctrico, que quiero dejarles esa posibilidad. Esto puede escalar hasta incluso un SCADA eléctrico. Ojo, y esto es súper importante, no es un SCADA. La solución Ability, Energy y Asset Manager no son SCADA, pero son complementarios, no son excluyentes. Muy probablemente lo que no hace un SCADA, usted se puede apalancar a hacerlo a través del Energy Manager y viceversa. Lo que no hace un Energy Manager, usted puede apalancarse con las excelentes soluciones de SCADA eléctrico que posee ABB, o si fuese un proceso, también contamos con las soluciones de proceso. ¿Okay? Bien. Algo importantísimo, ¿qué sucede si no tengo una instalación digital? Es sencillito, voy a partir de la base, hago un análisis del equipo, evalúo cuáles elementos de automatización y control o de monitoreo de diagnóstico debo agregar para generar lo que sería una celda, por ejemplo, una Unigear ZS1 estándar a una Unigear ZS1 digital, según corresponda, por supuesto, y la palabra Ability como tal se concreta cuando hacemos uso de estas suscripciones en la nube que les acabo de mencionar, el Asset Manager y el Energy Manager, ¿ok? Entonces allí usted puede decir que ya esa celda no solo es digital, sino además le ha dado un valor adicional a través de la gestión de energía y de activos que provee ABB, ¿ok? Para que tenga una solución completa, que sería o es lo ideal, ¿ok? Equipos conectables a través de protocolos Modbus TCP, Modbus RTU,
hay muchos, ¿ok? Vale, cabe destacar que el IS 61850 también es un protocolo hablado por nuestros relés Reliant de media tensión, bien, entonces pueden ser utilizados para ello. Y entre los equipos que usted puede conectar también existen los retrofits para baja tensión, también existen lo que son el EQMATIC, el EQMeter, y puede incluir variables eléctricas y no eléctricas, agua, gas, temperatura, niveles de flujo con valores típicos como de 4 a 20 miliamperios. Usted los puede pasar por nuestra pasarela modular EQMATIC y ahí subir a la nube sin ningún problema, ¿okay? Esto evidentemente tiene mucho de qué hablar y hay muchos detalles en los cuales ustedes pueden contactarnos para entrar en mayores, digamos, puntos críticos que ustedes quieran ampliar. Cerramos con esto. La pregunta no es si te mueves o no hacia la tecnología digital, sino que ¿cuándo lo vas a hacer? El mundo está avanzando ya y está sacando mucho provecho de esto. Así que le dejamos abierta la puerta para servirles y para apoyarles en todo el proceso de lo que es la digitalización y el uso de tecnología de Industria 4.0 en todo lo que son sus procesos, tanto Brownfield como proyectos existentes, así como Greenfield, que son proyectos que son nuevos y ustedes desean realizar. Muchas gracias. Catalina, les doy el pase. Muchísimas gracias a todos por la participación, gracias por las preguntas, a nuestros especialistas también que se dedicaron a hacer esta presentación más didáctica para ustedes. ¿Ya? Les recuerdo que les vamos a hacer llegar la información, luego les voy a proyectar los datos de nuestros especialistas y podríamos ahora, respetando el horario, vamos a responder solo algunas preguntas que le voy a pedir a nuestra especialista en media tensión, Lilia, que nos ayude. Y estoy viendo preguntas que tengan, ¿cómo se llama? Mayor votación, digamos, por decirlo así, que es de más interés. Lili, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Mira, vamos a leer unas preguntas solamente para ver si usted, Oscar, que es nuestro otro especialista, y Carlos Patricio nos ayudan a responder al público. La pregunta dice así. Cuando se mencionó el tema de los conectores tipo codo para las celdas aisladas en gas, ¿esos conectores son suministro ABB? Digamos que es correcto. Nosotros no somos fabricantes de conectores propiamente tal, pero como son equipos que se conectan, digamos, a través de ese tipo de elementos, se ofrecen como una alternativa, digamos, de venta con el suministro del switchgear. Sin embargo, el cliente, digamos, está en libertad de comprarlos a nosotros o comprarlo a cualquier fabricante directamente, como, no sé, Euromol, 3M, etcétera. Perfecto. Gracias, Lili. Otra pregunta dice, ¿es posible unir celdas categoría LSC2A y LSC2B en un switchgear de celdas secundarias aisladas en aire? Sí, eso es correcto y es una de las grandes ventajas que tenemos en el modelo UNISEC, porque nos permite incorporar celdas de mayor complejidad y de mayor posibilidad de continuidad de servicio, sin tener que aumentar, digamos, el presupuesto al tener que cambiar automáticamente el resto de las celdas que tendrían que ser también extraíbles y nos obligaría a pasar a una celda primaria. En este caso podrías mantener las celdas fijas en las que requieras, y en esa carga crítica que tú quieres cuidar y proteger y tener la posibilidad de reemplazar rápidamente el interruptor automático, dejar una celda full extraíble LSC2B. Perfecto. Y acá vamos a leer una pregunta que es un poco interés de algunos. Dice, ¿cómo puedo recibir capacitación para el diseño y construcción de tableros System Pro e ePower para mi equipo de ventas, ingeniería e integradores?
Yo puedo responder esa pregunta, Catalina, ahí a todos Adelante, los Carlito. colegas y las colegas que están conectadas. Primero, agradecer la participación en la sesión del día de hoy. Para recibir capacitación en este equipo o en el diseño asistido, en el software de configuración, en el armado de tableros System Pro y Power, contáctenos, acérquense a nosotros, y cualquier dispositivo, cualquier equipo, cualquier solución de la que fue presentada el día de hoy, contáctenos y tenemos la disposición, los especialistas, el tiempo y la dedicación para poder llevar la información a través de presentaciones, a través de capacitación. Principalmente en el System Pro y Power hay unas jornadas que se llaman de tablerista partner, donde se entrega la información dedicada al equipo de ventas, donde se entrega información dedicada a equipos de ingeniería, a la parte de integración, justamente para que ustedes puedan agregar valor a esta solución y poder llegar a cumplir las mayores exigencias que está solicitando el mercado. Contáctenos, ahí están mis datos. Muchas gracias, Catalina, los datos de David también. Muchas gracias, Lilia, Oscar y a quienes estuvieron participando ahí tras bambalinas en la sesión, respondiendo las consultas a través del chat. Entiendo que todas fueron respondidas. Les agradecemos muchísimo nuevamente la participación, y si quieren saber y obtener información sobre cualquier equipo, cualquier solución de las que fue presentada hoy día, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros y los vamos a ayudar de la mejor manera. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Perfecto, Carlito. También les informo que algunas preguntas que quedaron de Viviability dirigidas a David, se las vamos a responder, así como algunas que quedaron ahí, se las vamos a responder en el correo que les mandamos posteriormente a esta sesión, ¿ya? Y para finalizar, agradeciendo su participación, su interés, su presencia, los dejo invitados para la próxima sesión de junio, que es el día 23, en el cual nuestro especialista Juan Francisco Yáñez nos va a hablar de la solución inteligente de alto estándar para ambientes terciarios. ¿Ya? Los dejamos cordialmente invitados. Recuerden que ante cualquier consulta estamos disponibles para responderles y los esperamos en esta nueva sesión de junio. Muchas gracias.